y compartir en pantalla el pizarrón virtual. Muy bien. Bueno, pues la clase del día de hoy es sobre el 5º capítulo del libro de León Olivé, que se titula Riesgo, Ética y Participación Pública. Yo quisiera hacer un par de diagramas que creo que sí nos sirven mucho para acomodar el contenido de este capítulo y pues ya después conversamos juntos sobre lo que ustedes piensan de lo que leyeron. Entonces, el primer diagrama que quiero hacer es el que compara las dos nociones de democracia. Una es la democracia entendida como equidad, igualdad de todos en la decisión libre de cuál es el gobierno que se va a establecer en el país. Y esta definición estaría siguiendo a Luis Villoro, que según el filósofo Alejandro Tomasini del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Luis Villoro ha sido el mejor filósofo mexicano que ha trabajado en ese instituto. O sea, dice, ninguno de los que estamos vivos le llegamos a Luis Villoro, porque lo que hacía Luis Villoro era proponer ideas y conceptos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, es una opinión personal, pero la comparto porque pues es muy exigente Tomasini, y que él adule a alguien pues no es gratuito, ¿no? Aquí déjenme poner el título, dos nociones de democracia. Y por acá voy a escribir el otro concepto o la otra noción, que es una forma de vida colectiva que se rige por un conjunto de reglas e instituciones reales existentes que sostienen un sistema de poder. Bueno, y lo que va a comentar el doctor León Olivé en este capítulo es que solamente uno de estos modelos existe en los países desarrollados, que es este de acá. A ver si me voy a poner aquí como una palomita. Y en países como España, que les comentaba yo una vez que en el País Vasco, por ejemplo, sí me daba la sensación de que las instituciones realmente representaban, o los gobiernos realmente representaban a los votantes, y que había como una población que está muy informada, muy bien educada, muy politizada, y entonces en esos escenarios pues se pueden llevar a cabo unos proyectos muy bonitos, ¿no? Y bueno, aquí justamente el capítulo empieza comentándonos que en España, en el 2001, se fundó una cosa que se llamaba el Club de Madrid, en donde se hacía una exaltación de la democracia y se pretendía, bueno, y esta donde puse el circulito verde sería como la democracia que existe en esos países. ¡Ah! Espérenme. Todavía me estoy familiarizando con mis pizarrones. Pero bueno, esa es la que existe y la que existe en este tipo de países, y el Club de Madrid quería pues ayudar a los países que no tenemos democracias todavía también establecidas a que llegáramos a ese punto, ¿no? Pero nos dice León Olivé, al mismo tiempo se estaba anunciando en diferentes medios que había bioterrorismo y que se habían producido una serie de virus y de bacterias que eran capaces de resistir a las vacunas existentes, y todo esto se manejaba como un secreto de Estado. Entonces, un poco creo como que la primera reflexión es que pues de qué nos sirve dárnosla de muy democráticos si no somos éticos con esa democracia y
somos transparentes respecto a lo que se está generando en la ciencia. Ahí está. Bueno, muy bien, más o menos logré hacer este que es el primer diagrama y pongo en verde como las democracias que sí existen, pero solamente en ciertos países. La bibliografía actual se centra, nos dice León Olivé, en esta segunda democracia, resaltada en verde, en la que se entiende que son éticamente superiores y que allí es en donde se tienen que revisar los mecanismos de participación ciudadana para que todos estemos informados y todos podamos tener participación en las decisiones respecto a cómo se usan esas ciencias y esas tecnologías, porque nos afecta, ¿no?, a toda la población. Bueno, entonces esto era respecto a lo de la democracia. Y la siguiente sección, pues ya se dedica a definir cada vez con más detalle la noción de riesgo. Entonces, vamos a empezar un poquito con eso y hago mi segundo diagrama. Entonces vamos aquí a poner un grande riesgo. Bueno, y vamos viendo qué nos comenta Olive sobre esto. Nos dice que todo riesgo por existir, por el hecho de ser real, es un fenómeno percibido, siguiendo este dictum de Berkeley de que ser es ser percibido. Entonces ya como existe el riesgo, que existe o que es percibido. O sea, que va a ser un concepto que depende de los agentes que lo observan y lo valoran y lo evalúan y lo gestionan. Entonces, el concepto depende de los agentes que lo percibimos. Pero resulta que cada agente lo va a percibir de una manera distinta porque pues tenemos diferentes valores y fines que queremos conseguir, ¿no? Entonces, lo que va a defender aquí León Olivé es que todos esos puntos de vista de los agentes afectados por un sistema tecnocientífico son legítimos. Esto no quiere decir que absolutamente todo valga, ni que podamos caer en el relativismo de que, bueno, pues cada quien tiene su verdad y todas son buenas. No, no, no. O sea, sigue habiendo mecanismos de evaluación y para que un punto de vista sea respetado, tienen que presentarse razones y discutirse con los otros grupos. No como que, digamos, cualquier loco que se le ocurra algo, pues va a tener una postura legítima, pero sí puede haber muchas y no hay una universal. Esto es lo que quiere defender el doctor Olivé. Entonces, ¿qué ocurre con la objetividad? ¿No? Este es como el peligro que también siempre pasa con el conocimiento en los cursos de epistemología. Decimos, bueno, es que cuando aceptamos una postura pluralista, como la de León Olivé, ¿cómo podemos salvar la objetividad cuando pues se sabe que va a haber diferentes subjetividades? Entonces, la postura pluralista de León Olivé no quiere caer en un relativismo en el que todo se valga, pero rechaza que exista una noción única
y universal. Muy bien. Dicho esto, lo voy a dejar aquí por la esquinita de acá y ahora sí ya puedo hacer el siguiente diagrama, que si toman varios cursos conmigo, pues van a ver este diagrama en múltiples ocasiones porque en realidad es algo de epistemología, de la construcción del conocimiento en general. Pero para esta clase, pues también es muy útil porque justamente Leon Olivet nos está diciendo que así quiere concebir la construcción de la noción de riesgo, es decir, rechazando que haya una sola noción válida y rechazando el positivismo ingenuo, según el cual los hechos de los que partimos son desnudos o son neutrales. Eso es demasiado ingenuo, nos va a decir Leon Olivet. Entonces este sí va a ser mi otro diagramita. Aunque quisiera hacerlo como más chiquito porque es una especie de pirámide. Y a ver si puedo escribir. Ah, sí, muy bien. Entonces, lo que tenemos en la parte de arriba son las representaciones. O en este caso, una noción, un concepto que queremos construir. Conceptos, ideas, modelos, teorías, hipótesis. Y aquí abajo está la experiencia, en donde, según un positivismo muy ingenuo, hay hechos independientes, es decir, objetivos iguales para todos y que no tienen ninguna carga de nuestros valores, independientes de los valores humanos. También se llama esto lo dado, también se le llaman hechos desnudos. ¿Qué más? Pues sí, como objetivos, ¿no? Entonces, esto que está aquí en este diagramita sería el positivismo ingenuo, que nos dice que podemos construir las teorías basándonos en los hechos y no metiendo para nada ningún valor. Estas como líneas serían las reglas de correspondencia. Si no voy a lograr, ¿eh? Aquí. Que conectan lo abstracto con lo concreto. Entonces, según el positivismo ingenuo, esto que está aquí abajo es real, es la existencia, independientemente de que nosotros la conozcamos o no, hay un mundo real allí. Y ya pasando concretamente a la cuestión del concepto de riesgo, pues lo ingenuo sería decir que los riesgos se pueden calcular simplemente tomando en cuenta ciertas características de la tecnología, como si fueran neutrales esas características, y que justo los valores no van a jugar ningún papel. Entonces vamos a poner aquí del lado de la postura de Leon Olivet con un color resaltado, que Leon Olivet rechaza esa postura ingenua y nos dice que es imposible calcular los riesgos sin involucrar los valores que nos importan. O sea, cada grupo, los empresarios, los políticos, los pobladores de un lugar en donde se va a implementar la electricidad, cada uno de esos grupos va a calcular los riesgos tomando en cuenta sus intereses y sus valores. Ahí está. Los riesgos
no se calculan neutralmente. Siempre hay valores implicados. Y esos valores que cambian, digamos, de un grupo a otro. Entonces, la tesis central de este capítulo es que sí va a ser posible establecer normas legítimas que animen a la participación pública en el proceso de la identificación, evaluación y gestión del riesgo, y que además de ser posible, es éticamente indispensable que esto suceda, y que cuando suceda se tomen en cuenta los diversos puntos de vista, y para ello pues tiene que haber participación pública, ¿no? Entonces lo voy a resumir así, si lo tuviera que poner en 3 palabras: participación pública es éticamente indispensable. Sí. Pues esta sería casi ya mi resumen de lo central del capítulo. Y sí lo quería hacer como esquemáticamente, pero pues todavía hay mucho que conversar. Después vienen 6 secciones que son sobre la noción de riesgo, sobre los problemas en la estimación de los riesgos, qué tiene que ver la participación pública, qué tienen que ver las controversias, la diversidad, y luego estas conclusiones sobre la biotecnología, que pues también podríamos discutir juntos. Entonces, ahora pues en vez de estar, digamos, detallando en diagramas todo el contenido, creo que solo voy a escribir el índice como de las secciones y les comparto mis anotaciones y pues los comentarios, digamos, más personales o complementarios que quisiera compartir con ustedes, porque pues finalmente ustedes ya leyeron el capítulo y no se trata de que yo se los repita, pero les puedo decir como lo que me fue sugiriendo la lectura a mí, y así pues ya conversamos todos juntos, ¿no? Entonces ahora sí voy a borrar esto que tengo por acá. Anda, ya puedo borrar todo. Y voy escribiendo nada más los nombres de las secciones. Bueno, una es sobre la noción de riesgo. Y en esa, pues, nos da como las acotaciones que va a tomar en cuenta. Y nos dice que, por supuesto, hay muchos dilemas, muchos problemas y, por supuesto, muchas nociones distintas, pero que él va a utilizar la que más le conviene. Y aquí me acordé mucho de Mario, a ver si está por ahí, sí, porque en la clase pasada, él pues percibió que León Olive había elegido la noción de ética que más le convenía, ¿no? O la de moral y ética, y la distinción entre estas dos. Y ahora, sin ninguna pena, también nos está diciendo, ¿no? Aquí pues hay muchísimas propuestas de cómo entender el riesgo, pero yo voy a elegir la que más me sirve, con la que estoy de acuerdo, que es la siguiente, ¿no? El riesgo es la situación o suceso en la cual se pone en juego algo valioso para los seres humanos o para al menos alguna gente. Si no puede ser para toda la humanidad como en el medio ambiente, pues por lo menos para un subgrupo de la humanidad, y donde el resultado es incierto. Entonces, bueno, pues esa es la noción con la que se va a quedar. Y sí me acordé de Mario porque pues el autor está reconociendo que entre las múltiples definiciones, él va a ir
tomando para sus propósitos pues la que mejor les sirva, ¿no? Bueno, aquí vuelve a recalcar que hay una dimensión axiológica, es decir, que los valores están involucrados necesariamente y que van a ser distintos para los diferentes grupos sociales. Y dice, ¿será que estoy haciendo trampa? Así tomé yo mis notas, no son sus palabras, pero dice, ¿será que estoy haciendo trampa cuando privilegio de antemano una definición que es la que más me conviene y la que más me convence? Y León Oliver responde, no, porque sería capaz de defenderla y de ofrecer razones para decir que es la mejor y citar casos concretos en donde esto sucede, ¿no? O sea, como que no es arbitraria su decisión, está basada en razones, pero pues sí está reconociendo que toma la que más le conviene. Bueno, la siguiente sección se llama problemas en la estimación del riesgo. Aquí me faltó poner como la comillita del término riesgo y aquí es problemas en la estimación del riesgo. Nos dice que hay un montón, pero que en este capítulo por lo menos va a compartir con nosotros un dilema y un problema metodológico, ¿no? Entonces el dilema se llama dilema del mínimo. Y como ustedes ya leyeron, pues esto consiste en elegir entre proteger a cada grupo por separado, tomando en cuenta las diferentes realidades y necesidades, o elegir la protección del promedio de la población. Entonces, bueno, esto es interesante porque, bueno, nos dicen que generalmente se calcula como un riesgo, ya toma importancia, cuando rebasa el mínimo de riesgo, que es la probabilidad de 1 en 1 millón, el 10 a la menos 6 es 1 en 1 millón, ¿no? Que hay una probabilidad de 1 en 1 millón de que ocurra algo. Y eso, por ejemplo, del 10 a la menos 6 es como se calcula la fatalidad de riesgos naturales. Entonces, un riesgo, digamos, rebasa el mínimo o es considerado, empezando a ser considerado cuando rebasa este mínimo de 1 en 1 millón de ocurrir, ¿no? Pues que existe la probabilidad como los desastres naturales o fatalidad natural, fatalidad de riesgos naturales. Y bueno, pues es un dilema porque no va a ser igual para todos los ciudadanos si nada más estamos tomando este número, que es un número promedio. Entonces, pues ese es el dilema, ¿no? O tomamos el promedio o atendemos a los ciudadanos de manera más puntual. Ya me dirán a ustedes ahorita en la discusión si están de acuerdo. Perdón. Si están de acuerdo con la decisión de tomar, gracias, de tomar el promedio. La evaluación, nos dice León Oliver, de la eficiencia de un sistema técnico requiere de la participación de quienes serán afectados por esa tecnología. Pero la eficiencia, o sea, esto digamos era el dilema y ahora pasamos al otro que era problema metodológico. Y es que para calcular la eficiencia tenemos que ver cómo empatan los medios con los fines, o sea, que también se consiguen los resultados sin tener o teniendo las menores consecuencias imprevistas, ¿no? Pero para calcular esta eficiencia, pues cada persona o cada grupo de personas va a tomar en cuenta diferentes valores. Entonces, aquí yo quería compartir con ustedes el caso de un proyecto que se llama, gracias Cristian, también me dijeron ahí, saluda al estornudo por el chat. Hay un proyecto, o por lo menos estaba ahí hace 15 años, en la península de Baja California, que se llama el Proyecto Península, y consiste en la inversión de mucho capital para
construir unas marinas a lo largo de la península, llegando como desde Los Ángeles hasta La Paz, para que las personas que viajan en yate y hacen pesca deportiva y demás, pues que de hecho llegan a Los Cabos, no a La Paz, porque La Paz es más como donde viven los locales y Los Cabos es el centro turístico poderoso. Y total que pues era una serie de estacionamientos para los yates y para abastecimiento de combustible. Y cuando llegaban a plantear ese proyecto en las distintas poblaciones, pues lo que les decían a las personas es que ahora iban a tener electricidad y que ya no iban a tener que usar las celdas solares, ¿no? Pero en términos ambientales, era maravilloso que toda la península estuviera, digamos, iluminada por celdas solares. O sea, estaban más avanzados que nosotros, no por gusto, sino porque no había cableado eléctrico, pero por razones contingentes, pues era de las zonas que eran más ecológicas en términos de energías alternativas. Y bueno, pues me pareció como interesante contarles este ejemplo, porque cuando se dé la participación ciudadana, las personas van a opinar que hay que usar cierta implementación tecnológica o cierto conocimiento científico, basándose en qué conocimientos, ¿no? Lo obviamente ideal sería que hubiera información transparente para todos, o sea, para los pobladores, para tal, y que pues realmente pudieran tomar las decisiones que los van a afectar, que es lo que nos están diciendo en este capítulo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el problema de cómo calcular la eficiencia, nos dice que la identificación de resultados va a variar entre los grupos afectados y sus criterios. Es decir, o sea, que la eficiencia no es una propiedad intrínseca del sistema técnico, que si se acuerdan, el sistema técnico era esto que contiene a los objetos, a los agentes que diseñaron el objeto, a las personas usuarias que se van a beneficiar, no sé, pues del metro y cosas así, ¿no? Y desde allí, desde que se diseña el sistema técnico, nos dice León Olive que todos los que van a ser afectados deberían participar. Pero generalmente lo que ocurre es que solamente los expertos o los tecnólogos que diseñan el sistema son los que calculan estos resultados y estos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, para calcular la eficiencia se necesita ver la relación medios-fines, o sea, qué tan buena fue, con la menor cantidad de consecuencias imprevistas. Y la pregunta, digamos, para resumir, sería esto como para quién, ¿no? O quién lo calcula, o quién lo estima, y quién lo gestiona. Para expertos, o para legos, o para todos. Muy bien. Bueno, la siguiente sección es sobre riesgo y participación pública. Y aquí pues creo que es un poquito reiterativo, simplemente pues se nos dice, o sea, que va a defender la importancia de que todos participen, científicos, gerentes, políticos, público en general, y hace una reflexión aquí sobre el lenguaje del riesgo, que suele ser como el de las aseguradoras o el de los comercios. Con esto me acordé de que en la Facultad de Ciencias, cuando yo estudié física, pues tomábamos clases con matemáticos y con actuarios, ¿no? Pero como que los matemáticos y los físicos eran así como, ay, los que nos gusta, no sé, el conocimiento por la belleza del universo, y los actuarios eran los que utilizaban este lenguaje de las aseguradoras. Justamente los actuarios se dedican al cálculo de riesgos, y siempre estaba la sensación de que ellos les iba a ir súper bien, iban a encontrar trabajo y nosotros nos íbamos a quedar así como, no sé, Leonardo da Vinci en la luna, ¿no? O algo así, como el científico loco. Pero bueno, me acordé de ellos por este lenguaje técnico que se suele utilizar.
La percepción del riesgo, nos dice León Olive, implica una relación particular con un futuro desconocido que puede calcularse con extrapolaciones y con ocurrencias pasadas. Entonces, aquí voy a resaltar esta parte de que sea incierto, porque pues se conecta con lo que nos está diciendo por acá, ¿no? Que cada uno de estos grupos, científicos, gerentes y demás, público, políticos, inversionistas, comerciantes, aseguradoras, todos están aquí mezclados y todos tienen que hacer como prospección respecto a cómo será el futuro, ¿no? Calculan riesgos, extrapolando experiencias pasadas hacia el futuro. Nuevamente, desconocido e incierto. ¿Cuál pues lo hace más difícil? Como los economistas, ¿no? Que hacen así sus modelos y luego pues no les salió muy bien en la crisis de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacer prospecciones y los cálculos no coincidieron con lo que ocurrió. Muy bien. Bueno, en esta misma sección es en donde vienen las 3 razones de Daniel Fiorino para hacer compatible la participación pública con una democracia con un sistema democrático, ¿no? Digamos, aquí lo que pasa es que León Olive discute que la primera regla es compatible con una noción de democracia que veíamos al principio y las otras 2 reglas son compatibles con la otra noción de democracia, pero de cualquier manera lo que está proponiendo aquí Fiorino son 3 razones para que la participación pública y la democracia sean armoniosas. Entonces, la primera es que la participación es la mejor garantía para evitar la resistencia social y la desconfianza hacia las instituciones. Y bueno, lo de la confianza también me gustaría conversarlo con ustedes. Ya casi acabo, quiero dejar 15 minutos para que platiquemos juntos. Pero me parece también muy delicado este tema de cómo si confiamos o no confiamos en los que generan la ciencia y la tecnología y cómo se puede establecer esta confianza. Bueno, la segunda regla o tesis es que la tecnocracia es incompatible con los valores democráticos. Valores democráticos como los que estaban en la primera noción, que son la equidad, la igualdad y la libertad de elección de quien nos gobierna. Entonces, tecnocracia no compatible con valores democráticos. Y el tercer punto es que los juicios de los no expertos deben ser tan razonables como los de los expertos. Se deben considerar desde un punto de vista plural y aquí es en donde León Olive apuntaba, o sea que tanto los expertos como los legos se pueden equivocar y pueden hacer afirmaciones razonables o no sustentadas. ¿Se acuerdan que vimos que según Quintanilla hay siempre como una serie de conocimientos externos al sistema tecnológico que pueden estar influyendo en las creencias de las personas respecto a vacunarse o no vacunarse, respecto a transfusiones de sangre o no, en fin, ¿no? Entonces, aquí Olive dice, todos se pueden equivocar, legos o expertos, y para que consideremos que una afirmación es racional, es que tiene que estar bien sustentada. Entonces, tanto legos como expertos pueden emitir juicios razonables, bien sustentados.
Muy bien, creo que ya me falta poquito. Es que sí era bastante material para el día de hoy. Bueno, en así súper resumen, en la sección de las controversias, pues lo que nos va a decir es que las controversias son necesarias y son benéficas para que se dé esta discusión, este ofrecimiento de razones. Si estuviéramos todos de acuerdo, ni siquiera tendría que haber una negociación, ¿no? Pero, o sea, el chiste es que en estas sociedades plurales como en la que nosotros vivimos, pues siempre se va a disentir y la controversia es deseable, saludable y necesaria. Controversias saludables y necesarias. Y aquí nada más para provocarlos en la discusión, se me ocurría preguntarles qué hubiera pasado si se hubiera consultado a toda la población, a todos los grupos, sobre destinar recursos a investigar el bosón de Higgs. Y se los pregunto porque cuando salieron algunos resultados experimentales, había algunas personas que decían que el mundo se iba a acabar por el bosón de Higgs y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si se hubiera consultado previamente si debían hacerse investigaciones o no al respecto? Y otra afirmación potente de este capítulo es que tanto, dice León Olivet, tanto los recursos públicos como los recursos de las empresas privadas deben ser entendidos como generados por los ciudadanos. Honestamente yo tenía como la noción de que, pues sí, todo lo que se hace públicamente o todo lo que es de instancias del Estado, el CONACYT y todos los proyectos del CONACYT y del CINVESTAB y demás, pues sí están financiados con los impuestos. Pero bueno, en Estados Unidos sobre todo, que hay tantas empresas que tienen investigación privada, yo decía, bueno, pues eso es porque hay gente rica como Bill Gates, ¿no? Que pues quiere destinar, en vez de comprar muchas esculturas de Rodin, pues se le ocurrió que quería destinar dinero a investigación, ¿no? Pero aquí León Olivet dice que toda investigación científica debemos entenderla como generada con recursos de los ciudadanos, ¿no? Y pues ya me quedé pensando, bueno, quizás las fortunas de estos hombres pues también salieron de todo lo que compraron los ciudadanos. Bueno, y la última sección, o penúltima, era la de democracia y diversidad. Aquí nuevamente se cita a Luis Villoro, en donde Villoro nos dice que hay que conceder a cualquier miembro de la sociedad la capacidad de decidir libremente sobre todos los asuntos que conciernen a su vida. Y en esa población tenemos que entender que no hay homogeneidad, sino que hay una multiplicidad de grupos opuestos y entremezclados. Entonces, la participación pública sería recuperar esta libertad o esta capacidad, dice Villoro, de decidir libremente sobre todo lo que afecta a nuestras vidas. Esa es la participación pública para Villoro. Bueno, y no me va a dar tiempo. Sí me daría tiempo si expusiera yo toda la hora, pero prefiero escucharlos a ustedes. Tengo aquí mi tablita con, déjenme, ya dejo de compartir la pantalla para que se vea grande. Y aquí pues tengo la lista de los 12 puntos en la sección 6, que de pronto sentía que estaban un poquito repetidos porque habla en todos los casos de la biotecnología, pero en varios puntos, por ejemplo, que no solamente deben participar los expertos, pero ya leyéndolas con mucho cuidado, sí se ven como los matices entre unos puntos y otros. Por ejemplo, en uno decía que se deben establecer los mecanismos para que participen no solo los expertos, sino también otros sectores sociales, y al principio simplemente decía que, o sea, como que teníamos que valorar la participación plural y luego ya establecer mecanismos. Entonces, como que sí son ligeramente distintos, pero bueno, son todo lo que hemos discutido hasta este momento en la clase del día de hoy, pero aplicados concretamente a la biotecnología, ¿no?
Y creo que como que cierra el capítulo con esto porque resume todo lo que ha estado defendiendo y simplemente a todo le pone: en la biotecnología hay riesgos, en la biotecnología debe haber participación pública y en la biotecnología sucede que nadie sabe mejor lo que quiere que la gente misma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahora sí ya voy a detener aquí la grabación para ya no quitarles tiempo de discusión y pues les cedo la palabra para que me comenten qué les pareció el capítulo. En este sí tiene algo de razón. En cuanto al riesgo, que todo riesgo como tal necesariamente se tiene que percibir y esa percepción es global. Aunque si bien una persona de la calle no puede entender un sistema tecnológico, tecnocrático tal cual, cómo es que funciona, si hay un riesgo que es susceptible potencialmente que nos pueda afectar, yo creo que sí tendríamos que tenerlo o tener la opinión de la mayoría. Bueno, en algunas cosas, ¿no? Porque otras también, ahorita no traje la lectura porque ya se había subrayado un punto un poco controvertido para mí, y para preguntarme de qué tan buenos son en realidad esos ideales de participación democrática o participación plural, de temas que quizá la gente no conoce o tiene más mitos que realidades. Voy a poner un ejemplo, el famoso termómetro que utilizamos para medir la temperatura mediante tecnología de infrarrojo. O sea, ese termómetro tiene la misma tecnología que un control remoto, ¿no? Y la gente le da miedo ponérselo en la cabeza porque dice que se le matan neuronas. Sí, y yo puedo afirmar que de 100 locales, pongamos que he estado en esta pandemia, en 80% de ellos me toman la temperatura en la mano, porque no vaya a ser que me maten neuronas. Digo, o sea, en realidad sí estamos en ese concepto de que la pluralidad o la democratización del conocimiento, de que todos tenemos que opinar de temas que a veces ni siquiera vamos a entender, es válido o nos va a llevar a un buen puerto, o simplemente tenemos que afirmar que pues, en la mayoría de los casos los temas más importantes ni siquiera son de acceso público porque a la gente no le interesa o tiene mala idea. Yo sí me acuerdo de que estaba creo que yo estaba en la universidad cuando se dio ese experimento del bosón de Higgs, que iban a colisionar partículas y que se iba a crear un agujero negro. Y, bueno, si esas ideas tenemos, porque hay una desinformación importante sobre lo que se hace en la ciencia, ¿qué me puede garantizar que una discusión sobre ese tipo de acontecimientos se lleve a buen puerto? Porque quien diga que tenemos el riesgo de crear un agujero negro y que nos moramos todos, pues dudo mucho que alguien quiera dar su voto probatorio para que se destinen recursos a ese fin. O sea, no creo que la ciencia sea tan incluyente necesariamente. O poniéndolo, por ejemplo, en otros aspectos de la cuestión social, pues yo creo que incluso por eso a veces no se logran razones justas en tribunales estadounidenses. Y el problema son los jurados. En Estados Unidos, en un caso penal, obviamente hay como que algunos delitos que no se requieren de jurado, pero la mayoría sí lo requiere. Las grandes injusticias se logran cuando hay personas que logran convencer a la mayoría, aunque sus razones sean muy malas. O sea, solo recordemos el caso de Michael Jackson, ¿no? Salió porque el abogado era brillante en oratoria, no porque en realidad fuera culpable o no. No creo que yo creo que hay ciertos temas que sí podemos participar todos, pero para temas tan específicos como son cuestiones científicas, en donde la mayoría de la gente a veces no va a tener mucha idea de lo que se hace, dudo mucho que sea tan convincente o tan adecuado que podamos meterlo en discusión pública. De acuerdo, Mario, muchas gracias por tus comentarios. Sus otros compañeros, ¿qué piensan de la pertinencia de la participación pública en las decisiones y en el cálculo? En particular, este capítulo es sobre la participación pública en el cálculo, gestión y estimación y evaluación de los riesgos tecnocientíficos. Luis, adelante. Buenas noches, compañeros, profesora. A mí me sucede algo parecido a lo que comenta Mario César.
en relación con que la mayoría de la población tiene desconocimiento en general sobre estas cuestiones y poco interés sobre todo. De hecho, eso es lo que me sucede en general con el texto, profesora. No le resto importancia al intento que hace el IB. De hecho, creo que encontré mayor cauce cuando usted comentó la semana pasada que él se acercó a la Cámara de Diputados a hacer alguna que otra propuesta. Incluso también me gustaría que nos explicara un poco acerca de los diálogos que se han presentado en Dinamarca, que pone como ejemplo el autor. Me parece que por ahí nos podría dar un indicativo de cómo es que a partir de cierta representación la ciudadanía se puede hacer escuchar. Pero en términos generales me sucede lo que comentó mi compañero Mario en cuanto al desconocimiento en general de la sociedad, el poco interés, y pues no podemos esconder que prevalecen los intereses económicos sobre los morales en todas estas cuestiones concernientes a la ética y a la ciencia. Entonces, cuando en una quimera consideramos siquiera la posibilidad de que la sociedad sea escuchada, cuando es claro que aquellos países que tienen cierta potestad en el entorno económico determinan los medios, los sistemas, los fines, los cauces, las condiciones, es cuando encuentro un poquito inestable el objetivo en general del texto. Pero bueno, rescatando lo último que se comenta en el capítulo, me gustaría ahondar un poquito en esta mesa de diálogos que se presenta en los países nórdicos y ver de qué forma se puede pues apoyar la participación de la ciudadanía en general. Gracias, profesora. Muchas gracias, Luis. Vamos a escuchar a Eduardo Fragoso, que también levantó la mano, y seguimos discutiendo. Sí, de hecho yo también estoy de acuerdo con Luis y con Mario. O sea, como que al leer el libro, los capítulos, siento que es o sea, estoy muy de acuerdo, pero siento que se está muy apegado a una utopía, ¿no? Como a un ideal, ¿no? Porque está sobre la base de que la población es educada y de que hay instituciones de divulgación y de difusión, porque yo creo que esta parte de la difusión es también una base muy necesaria, porque incluso si a lo mejor se pusiera a disponibilidad, ¿no? Así gratis, ¿no? Igual en esta utopía, todos los, no sé, los artículos científicos que se generan, al final no lo vamos a entender, o sea, por muy, incluso entre los científicos, ¿no? A lo mejor no sé, un biólogo no va a entender los descubrimientos de la física pura o así, o sea, debe haber un intermediario, ¿no? Entre sí que esté disponible, pero también que se traduzca, ¿no? Y que se difunda de la forma más objetiva posible. Entonces, y hay otros elementos, ¿no? Así que como que toma como base, ¿no? Y que yo creo que son muy, muy difíciles de lograr, ¿no? Y también es muy delicado porque habla de repente de como que de exigir responsabilidades ante ciertos eventos, ¿no? A lo mejor catastróficos o que afecten, ¿no? Entonces, pero ¿de qué forma, no? O sea, ¿de qué forma a lo mejor si sucede algo no previsto? Porque si es no previsto, pues a quién le podemos culpar, ¿no? O sea, a lo mejor es parte natural de nuestro quehacer científico el que de repente ante ciertos descubrimientos y tecnologías vaya a haber alguna cosa que no se prevé, ¿no? Entonces, al final, ni modo de que el científico haga sus descubrimientos y de repente surja alguien que utilizó su ciencia para hacer el mal y ni modo que al científico se le culpe totalmente, ¿no? De esa parte, ¿no? Entonces, pero sí creo que es un poquito, yo veo las propuestas como que muy, muy alejadas todavía de lo que existe, ¿no? En la actualidad. Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues miren, no sé si alguien más quiera antes de que yo hable, opinar. Eduardo. Sí, adelante.
Gracias, doctora. Escuché con mucha atención lo que comentaron los compañeros hace unos momentos y mencionaron dos palabras: conocimiento y falta de interés. Yo aquí le agregaría en este mundo utópico, porque eso no se podría dar, lo digo sinceramente. Creo que yo hablaría de otra cosa, prioridades. Aquí a la gente, estamos hablando del caso de México en esta situación utópica, a la gente lo que le importa más es cubrir sus necesidades primarias. Le interesaría muy poco el saber qué es lo que están haciendo los científicos. Eso pasaría a un segundo plano, o mejor dicho, no existiría en ningún plano. Nosotros mexicanos, lo que necesitamos es cubrir nuestras necesidades primarias. Y yo hablo de prioridades. Y nada más en relación a quien dijo, a Mario, creo que te equivocaste al momento de decir de Michael Jackson. Yo lo pongo de O.J. Simpson. O.J. Simpson salió por su abogado, muy bueno. Y Michael Jackson salió por un acuerdo económico, que es cosa diferente, nada más como una observación. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me voy a centrar en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, y se me ocurren un par de casos que podemos reflexionar para seguir dialogando como con los que participaron, ¿no? Uno es el de los transgénicos, que se comentaba muy al principio del libro, ¿no? O sea, como que nosotros decimos, bueno, pues las personas que vemos aquí en la ciudad, en la calle y eso, pues no tienen ningún interés en informarse de estas cosas, ¿no? Pero las personas que se dedican al cultivo del maíz sí tendrían por qué tener interés en saber cuáles son las modificaciones genéticas que se hacen al maíz y cómo afectan a sus huertas y a sus productos, ¿no? Y entonces llega un momento en el que sí ya toca, o sea, ya se conjunta, digamos, el conocimiento científico con la realidad y las prioridades y las necesidades básicas de las personas. No quisiera meter como muchísimo ruido con el tema del narco, pero tengo un exalumno que era de Michoacán y él comentaba, ¿no?, que las personas, algunas habían decidido dejar de sembrar porque lo que les tenían que dar a los narcos para que los dejaran seguir sembrando era más de lo que ellos ganaban al año por las ventas de lo que sembraban, ¿no? Entonces este tipo de cosas sí afectan ya a nivel directo y básico la economía, pues, de esas familias. Y sí percibo igual que ustedes que pues está hablando de un escenario utópico. ¿Se acuerdan que en los primeros 2-3 capítulos todos decíamos así como, pues, en qué país, en qué Finlandia, en qué Dinamarca sucede esto? Y luego ya dice León Olive, bueno, pues lo tenemos que empezar a construir, ¿no? Y pues yo, o sea, sí creo que vale la pena, aunque no exista esa realidad, vale la pena hacer esfuerzos para acercarnos a tener una población mejor informada a través de la educación, a través de que contextos como este podamos saber que por lo menos era importante saber más de ciencia para que no se tomaran las decisiones por nosotros. Y no sé si todas las horas y horas y horas que pasamos entreteniéndonos con videos y con televisión, no digo que todos, yo sé que hay gente que ve muchos documentales y todo, pero si todas esas horas pues se transmitieran como información de calidad, pues yo creo que la población también empezaría a tener un mejor nivel, tanto a nivel científico como político de información, ¿no? No sé, pues como ocurre en muchos otros países, donde la televisión es de mejor calidad, la televisión gratuita, ¿no? Además. Entonces, bueno, pues esta sería mi postura, quizás también un poco utópica. Son las 7 de la noche, lo vamos a dejar aquí, y si quieren la próxima semana, pues alguien reaccionar todavía a lo que yo acabo de decir, pues con mucho gusto. Ok. ¿Les parece bien? Gracias para todos. Okay. Bueno, Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. Bye.